Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Espacio contratado por el Ministerio de Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y este es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital o en Capital TV, en Movistar en el canal 552, en la señal digital de 3.1, en Claro en el canal 15 o 515 de HD. Hoy, y también nos pueden escribir en Facebook, que es La Buena Educación Perú, o en mi Facebook, Javier Echevarría Oficial, o en el Twitter, @LBE Perú, o en mi Twitter, @JJ Echevarría. Y hoy vamos a hablar qué es la educación inclusiva y por qué es importante. Y tenemos a Marcia Rivas Coelho, directora de la Dirección de Educación Básica Especial. Bienvenida, Marcia. Gracias. Y vamos a ver una encuesta para luego empezar a hablar sobre el tema. Veamos la encuesta. Gracias. ¿Qué sabe sobre la educación inclusiva? Pues que permite o da las mismas facilidades a las personas con cualquier tipo de condición, ¿no? O sea, por religión, sexo, educación, condición económica, por todo eso. He escuchado al respecto algo, pero exactamente no sé en qué consiste. Es poderle dar oportunidad a todos los niños, ¿no? En este caso a las personas de que puedan también ir a un colegio, ¿no? Como una persona normal. ¿No? Bueno, a mí me parece que está bien, ¿no? Porque no hay que dejar de lado a las personas que de repente tengan alguna limitación física para poder estudiar, ¿no? Y que los niños también hay que educarlos en casa para que puedan aceptar a esas personas, ¿no? Y apoyarlos. Educación inclusiva. No. ¿Qué sabe sobre la educación? Casi nada, solamente que incluye a los niños especiales, ¿no? Dentro de las aulas de clase. La educación inclusiva, no sé, la verdad. Es un tema de palpitante actualidad que debe ser abordado con mucha seriedad por la Comisión de Educación, por ejemplo, del Congreso de la República y sumando a eso el Ministerio de Cultura, ¿no? Educación inclusiva. ¿Qué sabe? ¿Sabe qué es? No. ¿Qué sabe? No sé. No, nada. Mucho desconocimiento y me llama mucho la atención porque, digamos, en la historia de nuestro país lo que menos ha habido es la inclusión. Entonces es como una palabra que debería las personas tenerlas como a flor de piel, pero quizá no haya mayor conciencia de eso. Explícanos un poquito, Marcia, ¿qué es la educación inclusiva? Bien, la educación inclusiva tiene que ver con dar oportunidades a todas y todos en la escuela, ¿no? Y parte de la idea de que la escuela tiene que adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Tradicionalmente hemos pensado como en una escuela que tiene una estructura, que tiene desde infraestructura, una gestión, un director, unos docentes, un currículo que ya está establecido y que no hay forma de moverlo. Entonces los estudiantes tienen que llegar a él, tienen que adaptarse a esa estructura que ya está hecha. La educación inclusiva lo que busca es que la escuela más bien sea capaz de, según el requerimiento del estudiante, porque partiendo de la idea que todos tenemos necesidades específicas, distintas, aprendemos distinto, nos comunicamos distinto, entonces a partir de eso la escuela ajusta y hace que esas estructuras sean más flexibles para realmente responder a las necesidades de los estudiantes. Claro, una de las primeras cosas en la que se comenzó a conversar la educación inclusiva, que algunas personas lo han mencionado, era con las personas con discapacidad. Sí. ¿No? Era uno de los primeros elementos. Sí. Y en términos concretos estás hablando que a veces las escuelas físicamente, en términos de infraestructura, no pueden acoger a una persona en silla de ruedas. Totalmente. Es cierto que la educación inclusiva empieza hace más o menos, creo que 20 años aquí en el Perú, justamente con este enfoque más dirigido a las personas con discapacidad. Hoy tenemos un espectro mucho más amplio que abarca el tema de educación inclusiva. Pero solamente un detalle, Marcia, perdóname que te corte, y es que eso que pasó hace 20 años está produciendo un cambio, porque ahora que mi papá está en silla de ruedas, nos damos cuenta que la ciudad falta muchísimo, pero cuando ha viajado hay menos inclusión, o sea, realmente no se puede ni subir a las veredas. Ahora por lo menos cada vez se habla más para que haya más facilidades, pero nos falta un montón. Y creo que ese cambio ha sido importante cuando comienza a darse a partir de la escuela. Totalmente. Y tú has tocado dos puntos que me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con cómo realmente
ahora es más común encontrar gente que ha tenido o ha compartido la silla o la carpeta con una persona con discapacidad. Claro. Y eso hace que también la cosa no se quede en la escuela, sino que también uno aprende un tema de tolerancia, de adaptación, de solidaridad, de compañerismo, una serie de valores que realmente son sumamente importantes y que ya nos parece natural luego cuando salimos del colegio. Claro, que nos parece claro. natural verlo en la universidad, Es ver gente que increíble. utiliza lengua de señas. Claro. Y dices, oye, esto es importante y además esto es parte de lo que debe pasar, ¿no? Otras sociedades evidentemente han podido realizar ajustes más claros en términos de la escuela, en términos de la infraestructura, de la sociedad, pero nosotros aquí en el país tenemos una gran brecha todavía que cubrir y por eso es que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando muy fuertemente en la generación de una política de educación inclusiva que permita establecer metas claras en accesibilidad física, que es el ejemplo que tú has colocado, o en accesibilidad al currículo, a las evaluaciones. Eso justamente porque, digamos, en lo físico, ok, la solución sencillo. es infraestructura y tiene que ver con dinero, que hayan rampas, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando el niño aprende de modo diferente De acuerdo. y los maestros de pronto no han desarrollado esas competencias para poder abordar a estos niños? Sí, ahí es importante reconocer que en efecto el maestro viene formado de una educación en la que no era así. O sea, antes Claro. los estudiantes con discapacidad estaban segregados en otro sistema, estudiaban en otro colegio solo para ellos. No podemos recibir a su hijo, no estamos preparados. Exacto, es la respuesta Chao. clásica, Claro. es la respuesta clásica, pero ya está cambiando eso Sí, está realmente, cambiando. Javier. O sea, nosotros estamos bastante contentos porque tenemos ahora tenemos un reconocimiento en el Ministerio de Educación justamente de estas escuelas que lo que hacen es que desde hace tiempo ya vienen implementando prácticas inclusivas y que realmente han ido transformando su cultura, porque este es un tema de cultura escolar Totalmente. también, ¿no? Sus prácticas y sus políticas dentro de la escuela para poder adaptarse a estos estudiantes. Ahora, es cierto, lo más difícil tiene que ver cuando tienes que adaptar el aprendizaje, el currículo, la evaluación, y allí hay mucha necesidad de acompañamiento a los maestros, ¿no? De formarlos también. Nosotros en el Ministerio tenemos varios cursos, ahora estamos desarrollando mucho estos cursos virtuales, ya que esta es una nueva forma realmente que tienen los docentes para acceder al conocimiento y sobre todo estrategias específicas para los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿no? Marcia, me estás hablando de que si de pronto un chico con una necesidad especial de aprendizaje va a una escuela y la escuela, los maestros no saben cómo abordarlo, se contactan con el ministerio, le dan un curso virtual y le proporcionan las herramientas para que el chico pueda ser incluido. Así es, esa es la idea. Hoy nosotros estamos llegando con atención presencial a través de los servicios de apoyo y asesoramiento SANE, que se llaman. Lamentablemente esa atención presencial no es tan amplia. Estamos Claro, trabajando es que- para poder llegar a todo el país y a todos los chicos que lo necesitan, pero sí la asesoría a través de la capacitación y la formación. En los últimos años hemos capacitado a muchos maestros. Hay mucho interés y yo quiero rescatar eso porque a veces se piensa o se dice que el maestro no quiere, pero no es así. Hay un tema de temor que como Claro. cualquier cosa nueva, uno siente como que, bueno, ¿y ahora qué hago con este chico? Si tiene silla de ruedas, ¿le enseño educación física o no? ¿O qué? O sea, y ese tipo de preguntas que Claro. surgen al maestro, pero que en realidad no quiere decir que no haya voluntad. Hay mucha voluntad y la matrícula o el registro que tenemos en estos cursos virtuales que tenemos en Perú Educa es increíble. Lo demuestra porque mucha gente, muchos maestros de educación básica regular se inscriben y tienen muchas ganas de participar y de comprometerse con el tema. Claro, pero una cosa también interesante, porque como dices tú, cada vez es más común y es realmente hermoso y un beneficio para todos, por ejemplo, que un chico con síndrome de Down, ¿no? Sea compañero tuyo de carpeta y este chico proporciona un montón de cosas al aula y ellos también a él. Y muchas escuelas hasta funcionan muy bien, pero de pronto hay otro tipo de temas que son hasta más complejos, que es el tema de la hiperactividad y el déficit de atención, que es recontra común. O sea, yo ahorita en mi taller vocacional les pregunto y el 50% está medicado. Y claro, he tenido que cambiar la estructura del taller porque en este grupo hay un nivel de hiperactividad mayor y te exige una constante adaptación. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hacen los maestros que me imagino que deben lidiar con eso todos los días? De acuerdo. Justamente yo creo que es importante mencionar que la diversidad humana es tanta que si nosotros pensamos la escuela en que no vamos a encontrar, salen estas cosas como el TDAH, que no es algo que hace 10 años se conversaba o era un tema preocupante en la escuela. O quizá antes simplemente lo expulsaban.
Es cierto, ¿no? Era la solución más sencilla, Claro. ¿no? Pero una escuela que ya está acostumbrada a flexibilizar sus prácticas, porque ya acoge la diversidad, va a ser mucho más sencillo que diga, ok, este chico de repente necesita una pausa, no puede tener una clase tan larga, o necesita moverse, o de repente necesita salir y hacer su tarea afuerita, o porque tiene otras necesidades, lo hace. Pero el problema está con las escuelas que todavía tienen una estructura muy jerárquica, una estructura muy inflexible, ¿no? Muy tradicional. Allí es donde cuesta mucho más y es donde los padres sienten justamente que no se está atendiendo al chico, el chico se siente excluido, siente que no encaja o siente que definitivamente no es parte, Pero ¿no? si yo me pongo, digamos, en los zapatos del maestro Sí. y dicen, ok, este chico tiene ciertas necesidades, pero si le presto mucha atención, el avance de todo lo demás que no tiene esa necesidad también se va a ver afectado. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué priorizo? ¿Cómo hago? Mira, yo te cuento una experiencia. Estuve en Pucallpa hace un mes aproximadamente y estuvimos en un colegio en el que teníamos una chica en 6º grado, una chica que tenía parálisis cerebral. Ajá. O sea, una cuestión bastante, no fácil, porque la chica no podía comunicarse más que se comunicaba con la vista. Ajá. Entonces... Pero su nivel intelectual... Estaba ok, por supuesto, Claro. pero no podía comunicarse. Solo con la vista. Solo con la vista. Entonces, la profesora, yo veía, porque nos enseñó que la niña multiplicaba, ¿no? Que yo decía, ningún adulto mentalmente podría hacer esa multiplicación, y la niña hacía la multiplicación, con tarjetitas le iba mostrando, y ella te decía si ese número era o no era el que había que escribir. Y yo decía, ok, esta profesora me mostró ese proceso, y yo dije, ¿cuánto tiempo le toma en la clase? Y hice la pregunta, y resulta que los compañeros de carpeta de la niña eran quienes le ayudaban. O sea, Wow. en realidad allí tiene que ver mucho con la cultura, porque Wow. esta maestra dijo, ok, esta niña igual tiene que escribir en el cuaderno, no lo puede hacer sola, entonces se apoyó en los estudiantes que son sus amigos, que la ven todos los días, con quien estudiaba desde el inicio de primer grado, Wow. y esto genera definitivamente otro tipo de cultura y de clima. Pucha, otro país, ¿ah? Pucallpa. No, claro, me refiero, Pucallpa, pero me refiero que si eso comenzamos a hacerlo, nos convertimos en otro país, porque Sí. muchas veces no abrazamos las diferencias. Así es. Y el bullying muchas veces es una reacción a lo diferente. Entonces, si tú de chico estás ayudando a tu compañera con parálisis cerebral para que pueda aprender, ese peruano va a ser diferente. Me he emocionado. Vamos a ir a un corte comercial, pero les digo además que debido a la realización de la Asamblea 130 del Comité Olímpico Internacional, COI, el Ministerio de Educación informa que desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de septiembre, la atención al público en mesa de partes en la Avenida de la Poesía número 155 San Borja, a la altura de la cuadra 19 de la Avenida Javier Prado Este, en el habitual horario de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a un corte comercial y continuamos. Profe Carlos, vamos a jugar fulbito. Jugamos después. Ahora tengo una reunión con el ASPI en mi escuela. ¿Reunión? Esos ASPIs sí que te hacen perder el tiempo, ¿ah? Dirás ganar el tiempo. Gracias a los ASPIs, ahora enseño mejor usando los materiales educativos en lengua originaria y en castellano. Y hasta mis alumnos han mejorado en sus aprendizajes. Los ASPIs son acompañantes de soporte pedagógico intercultural que están al servicio de los maestros y maestras de las escuelas EIB. Docentes que aprovechan mejor el acompañamiento de los ASPIs son docentes más preparados. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Mamá, ¿ya puedo ir a la escuela? Todavía es temprano, hija. Hoy iremos a estudiar al río con mi profesora y con el ASPI. ¿El ASPI vino otra vez? ¡Qué bueno! Los ASPIs son acompañantes de soporte pedagógico intercultural que el Ministerio de Educación y la UGEL han puesto al servicio de las escuelas EIB. Gracias a los ASPIs, el desempeño docente está mejorando para el bien de los niños y las niñas bilingües. Participa de esta experiencia educativa intercultural que comparten estudiantes, maestros y maestras, ASPIs, padres, madres de familia y comunidad. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.
porque merecemos una mejor educación. Hoy las condiciones para nuestros maestros son mejores. Desde noviembre, todos los profesores ganarán 2.000 soles como mínimo. Brindaremos talleres de profundización antes de la evaluación de desempeño. Los docentes contratados también tendrán CTS y subsidio por luto y sepelio. Los docentes nombrados se podrán jubilar a partir de los 55 años. Con estos avances, nos beneficiamos todos. Todos a clases. Nuestros niños son primero. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Seguimos aquí en La Buena Educación y les cuento que el Ministerio de Educación realizará del 24 al 30 de septiembre el evento intercultural más importante en el ámbito educativo, el TINCUY 2017. Estudiantes de diversos pueblos originarios compartirán los saberes de sus comunidades, promoviendo la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Seguimos hablando con Marcia sobre la educación inclusiva y justo habíamos conversado en el corte comercial que hay escuelas más en el ámbito privado, me habías comentado, que dicen, ok, que venga tu hijo, pero que venga con un asistente, su propio profesor, alguien que lo ayude. Ajá. Pero claro, Sí, en la educación eso pública... claro, o sea, definitivamente la educación inclusiva tiene que ver con que no haya barreras ni de acceso, con este caso sería la matrícula, porque evidentemente no es lo mismo pagar una pensión solo de un estudiante y además pagar el asistente, ¿ok? Barreras de acceso en la matrícula, por ejemplo, ni barreras de acceso en el aprendizaje, en la participación o en la infraestructura y en todos los demás aspectos. Pero sí es importante resaltar que como Estado, como país, o sea, realmente estamos en un proceso bastante importante de generar esos servicios de apoyo que puedan ayudar a que el niño que necesita una atención complementaria o en la escuela o fuera de la escuela, por ejemplo, terapias, etcétera, realmente se puedan dar, ¿no? O sea, como país creo que se está haciendo grandes esfuerzos para ello. Ahora, existe un tema también de que, no, como esto es algo tan nuevo, a veces ni siquiera existen la cantidad de profesionales necesarios para poder atender. O sea, nosotros nos pasó el año pasado y quiero comentar esto porque a veces no se conoce, que nosotros dijimos, ok, los servicios de apoyo y asesoramiento, estos que van a las escuelas a acompañar a los docentes que trabajan con chicos incluidos, tienen que tener terapistas físicos o terapistas de lenguaje para que de repente den esa atención complementaria en estos temas ya más específicos según la discapacidad. Y sacamos plazas para ello. Bueno, no se cubrieron. No se cubrieron porque no hay la cantidad suficiente en el mercado. Cuando nosotros fuimos pero eso es increíble, eso es un dato enorme a mí como orientador vocacional. Es decir, o sea, son las personas que estudian ¿qué profesión? Terapia física, rehabilitación, o terapia ocupacional también. ¿Que es una profesión técnica? No, es profesión universitaria. También es técnica. También es técnica pero y digamos universitaria. que para poder tener incorporar el componente educativo, que es el que nos interesa en el ámbito escolar, no el de salud, requiere que sea universitario. Entonces, están escuchando, es decir, el ministerio quiere profesionales en terapia física, rehabilitación o terapia ocupacional. Es necesario. Y resulta que no hay suficientes profesionales en el mercado. Exacto. Que puedan justamente abordar sobre esto. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que significa el reconocimiento de las escuelas Valora, pero antes tenemos un informe que justamente habla un poco más también sobre esto. Sabe de diferencias ni de limitación alguna. Si bien tienen habilidades diversas, convivimos con ellos en distintos espacios y la escuela es el principal punto de concentración. Estas son aulas de educación inclusiva, donde niños y niñas aprenden juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Abrimos muchas oportunidades para ambos. Uno, que al niño que presenta algún tipo de necesidad especial, va a desarrollar mayores competencias. Y al otro estudiante, al otro grupo humano que son parte de él, las interacciones que realizan entre ambos, entre pares, fortalece a los estudiantes en mejorar sus valores, en la tolerancia, en el respeto. Mónica Alcántara, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial, nos precisa que para tal efecto, desde el 2016, el Ministerio de Educación otorga un importante reconocimiento denominado Escuelas Valora a aquellos centros educativos públicos y privados que implementan buenas prácticas pedagógicas y de gestión, que aceptan a cada estudiante con sus diferencias y capacidades y que son capaces de potenciarlos al máximo. Son 131 instituciones educativas a la fecha reconocidas como Escuelas Valora
A partir de este 11 de septiembre empezamos las inscripciones a participar. Invitamos ahí justamente a todos los directores de las escuelas de todo EBR a inscribirse, a postular. A la fecha son más de 1.000 niños con algún tipo de discapacidad o habilidad diferente que se benefician en estos espacios educativos. Específicamente se le está dando un reconocimiento. Ustedes saben que la mayoría de escuelas, algunas no cuentan, por ejemplo, con rampas, todo lo que es la parte del equipamiento de infraestructura, mejoramiento de los baños adaptados, material educativo. Educación inclusiva es un trabajo en conjunto de alumnos, padres, maestros, autoridades y toda la sociedad en su conjunto que se debe sensibilizar con un enfoque que prueba que todos merecen una educación de calidad. Y emocionante. Y claro, y una de las cosas que, por ejemplo, todos estos chicos de síndrome de Down que hemos visto en el video, lo que ya ha ocurrido en el mundo con todo ese tipo de educación inclusiva, por ejemplo, en este caso concreto, es que ya el síndrome de Down es una sorpresa constante porque termina en la universidad, es decir, todo lo que se creía con respecto a sus limitaciones, pues ya no lo son. ¿No? Y es producto de justamente una educación inclusiva. De acuerdo, justamente en la medida que nosotros entremos más temprano en la educación, va a ser también que se pueden desarrollar mejor las habilidades de estos chicos. Y las escuelas Valora justamente son este tipo de escuelas que tienen ya un proceso de transformación dentro de la escuela porque han dicho, esto es importante. Ajá. O sea, esto nos va a ayudar, esto es una mejora dentro del clima escolar, esto va a generar que los maestros se reten a nuevas formas de enseñar también porque hacen metodologías más activas, porque buscan dar el mismo mensaje pero de diferentes formas porque no todos aprenden igual, están más atentos a ese tema. Las escuelas se comprometen con esto y estas escuelas son reconocidas a través del reconocimiento de Escuelas Valora, el cual inicia sus inscripciones ahorita. El día martes. Empiezan las inscripciones martes 12 al 29 de septiembre. Inician las inscripciones para el reconocimiento a Escuelas Valora. Tenemos ya 131 escuelas reconocidas. 131. Que tienen buenas prácticas. Y la verdad es que yo quiero rescatar algo muy importante. El tema de la educación inclusiva tiene que ver también con un proceso de evaluación constante. O sea, no se trata de que ya yo soy Escuela Valora y soy top y ya no tengo nada. Imagínate. Porque mañana llega de repente un chico que tiene otra necesidad específica y digo, ok, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo adapto lo que yo tengo? Es un reto de adaptación. Exactamente. Entonces, la Escuela Valora es aquella escuela que tiene esa forma de pensar sobre la educación que brinda. Entonces, siempre se está autoevaluando. ¿Y cómo es el reconocimiento? O sea, que le dicen Escuela Valora y el ministerio, ¿qué hace con esa escuela? Exactamente. Nosotros lo que hacemos con estas escuelas es que van a conformar una red. Buscamos que estas escuelas puedan intercambiar prácticas de aprendizaje. Además, les damos algunos beneficios para que de repente, si es que no lograron hacer el tema de la infraestructura, no tienen rampas, no tienen acceso, les damos dinero al director para que con la comunidad pueda decidir cómo invertir ese dinero, para que compre materiales también específicos, computadoras, software, de repente que se requiere para algún tipo de necesidad educativa especial. Además, también los capacitamos. El director llega acá, tenemos un evento que hacemos anualmente, donde es un encuentro entre directores y además decisores locales para que vean lo que está pasando en sus regiones. Entonces, ellos vienen acá, lo reconocemos. Es un evento bastante bonito, bastante emotivo, porque realmente vemos gente muy comprometida, maestros muy comprometidos, y creo que ese tipo de ejemplos tenemos que ver mucho más. Y además me imagino además lo impactante porque claro, por ley cada vez se quiere más la educación inclusiva, pero la obligación pues tienes que remar para que las escuelas cambien su mentalidad, pero de pronto hay escuelas que dicen, no, yo asumo el reto y yo quiero realmente cambiar, y son estas escuelas que postulan y se convierten en un símbolo de transformación y realmente de inclusión. Sí, exacto. Eso es lo que queremos, ¿no? Creo que mostrar estas buenas prácticas va a ayudar a fortalecer el sistema. Y también quiero mencionar que no solamente son las escuelas de educación básica regular las que pueden postular, sino también las escuelas de educación básica alternativa. Porque tenemos más de 3.000 escuelas donde tenemos chicos con discapacidad, que son escuelas de educación básica alternativa. Perdón, más de 3.000 niños atendidos en estas escuelas. Y esto es sumamente importante porque eso te permite de que los chicos que de repente por alguna razón en su momento no pudieron estar en el sistema regular puedan igual tener educación y terminar su secundaria y completar su ciclo escolar, ¿no? Además, también quiero mencionar que las escuelas Valora es un reconocimiento que durante este año vamos a hacer primero la inscripción vía web, que es esta semana. Del 11 al 29 de septiembre nos inscribimos vía web. El director tiene que inscribirse, tiene que acreditar que tiene matrícula de chicos con discapacidad.
Y luego viene un proceso de que nosotros vamos a ir a las escuelas a observar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación trata de verdad de ver que realmente los actores, es decir, los maestros, los directores, las familias que están allí, están incorporando este chip diferente de la inclusión. Oye, mira, yo tengo un caso cercano, el hijo de una persona que ha trabajado conmigo, que es muy importante, que tiene Asperger, que lo he visto crecer, y la verdad es que la mamá no encuentra una escuela, o sea, él está en una escuela con niños con necesidades especiales, pero quiere una educación regular, y el chico además es brillante, y no, o sea, no le es fácil. Sí, no es sencillo por ahora, creemos que esto va a ir cambiando con el tiempo, porque también es importante mencionar que las escuelas Valora tenemos públicas, pero también tenemos privadas. Por ejemplo, el Colegio Franco-Peruano es una escuela Valora. ¿El colegio? Franco-Peruano. Es una escuela Valora que fue reconocida. Tenemos algunos otros ejemplos más de escuelas privadas. No quiero estar haciendo acá publicidad en ningún colegio en particular. Pero entonces las escuelas privadas también postulan. Las escuelas privadas también pueden postular y hay escuelas que tienen todo el interés de hacerlo. Igual también en la página web del ministerio. Eso, ahorita están viendo digamos, varias personas que pertenecen a una escuela y quieren postular. Entonces ya saben que del 12 al 29 de septiembre, ¿qué hacen para postular? Tienen que entrar a la página web del Minedu, www.minedu.gov.p, pero para tener todos los requisitos, tener más información o también tener la lista de las escuelas que han sido reconocidas años anteriores, pueden entrar a www.minedu.gov.p/educación inclusiva, todo junto. Ok, la web del Minedu con /educación inclusiva, todo junto. Así es, entonces ahí podemos encontrar la lista porque justamente los padres que a veces nos preguntan y nos dicen, no sé dónde llevar a mi hijo, allí pueden encontrar las escuelas que ya han sido reconocidas porque tienen prácticas inclusivas y esa es una forma también de acercar el conocimiento a la comunidad y a la familia para que tome la mejor decisión, ¿no? Yo siempre me asombro porque me entero de cosas en el programa y yo digo, si yo que estoy todos los sábados y y estoy como empapado de estos temas, el público no necesariamente sabe. Es tan difícil que a veces la información positiva y las cosas positivas que se hacen puedan ser incorporadas. Nuestro sistema educativo es muy grande, creo que tiene que ver con eso, pero creo que hay grandes esfuerzos. Ahorita justamente, y aprovecho para contarlo también, hemos instalado una comisión sectorial para trabajar el tema de educación inclusiva, justamente viendo todo este espectro de necesidades específicas de apoyo de los estudiantes. Estamos trabajando un comité con apoyo de UNESCO, del Consejo Nacional de Educación, de CONADIS, de la Coalición por la Educación Inclusiva, que es un colectivo de organizaciones de sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad, y ya el 19 de septiembre vamos a tener un evento para seguir trabajando esto, así que síguenos invitando y seguiremos acá contándonos. Y además yo le digo a mi querida Erika que ahora se meta a la web /educación inclusiva y ve las escuelas Valora y ahí va a poder estar Pietro perfectamente. Muy bien. Marcia, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Aquí vamos a parar con este tema porque vamos a continuar, estamos todos los programas hablando de la evaluación docente para que realmente entendamos, ¿no? Porque a veces el miedo nos hace que no veamos las cosas con claridad y estamos también derribando mitos. Y justamente cada programa vamos a poner algunas pastillitas de mitos que deben ser derribados. Y veamos la primera pastillita y luego de la pausa y luego de la pastillita volvemos, pero para hablar de la evaluación docente. Mito. A la mínima equivocación, ¿desapruebo la observación de aula? Falso. Cada una de las 6 rúbricas que integran la observación de aula plantea 4 niveles de logro. Nivel 1, muy deficiente. Nivel 2, insatisfactorio. Nivel 3, satisfactorio o esperado. Nivel 4, destacado. Para aprobar, el docente debe estar en un nivel satisfactorio en la mayoría de desempeños y no estar en el nivel más bajo de la rúbrica de respeto ni de la de comportamiento.
Seguimos aquí en La Buena Educación y ahora vamos a entrar como todos los sábados. El próximo sábado va a ser el último programa para poder entender la evaluación docente. Estamos viendo estas 6 rúbricas. Yo veo a veces en las redes o ciertos videos que no hay mucho entendimiento y son estos 50% de la nota que tiene que ver con la observación en el aula. Yo sé que las notas ya no son de 0 a 20, pero para pensar es como los 10 puntos de la nota de 20 que tiene que ver con la observación en el aula. Y como todos los sábados tenemos a Rosario Gildemeister, especialista en desempeño docente de la Dirección de Evaluación Docente. Bienvenida, Rosario. Gracias, Javier. Buenos días a todos los docentes y padres de familia que nos escuchan y nos ven. Una primera idea que quisiera presentar ahora, antes de entrar con las rúbricas 3 y 4, que son objeto de este programa, es que ninguna rúbrica por sí misma lleva a aprobar o desaprobar la evaluación. Eso es importante porque algunos colegas dicen, si no hago esto, si mis estudiantes no están participando, entonces voy a desaprobar la evaluación, y eso no es así, porque claro, salvo que maltrate o falte el respeto a sus estudiantes. Es una falta grave. ¿No es cierto? Claro. Esa es una falta grave, con lo cual desaprueba, ¿no? Pero la calificación se obtiene del promedio de las 6 rúbricas, de los 6 desempeños evaluados en la observación de aula, claro. ¿De acuerdo? Y el promedio para aprobar es de 2.6. La semana pasada, y ya en la edición anterior, habíamos mostrado, ¿no es cierto?, las 6 rúbricas, y habíamos también presentado cómo cada una de las rúbricas se presenta en esta cartilla, donde podemos mirar la definición de la rúbrica, sus aspectos y también los niveles. Y entendíamos los niveles como una escalerita, claro, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Y entonces decíamos que hay 4 niveles, donde el nivel 4 es el nivel destacado, el nivel 3 es el nivel esperado, satisfactorio, el nivel 2 presenta, digamos, algunas deficiencias, y el nivel 1 es un nivel insatisfactorio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el docente es mirado en cada uno de estos desempeños, y al término de la visita, de la observación de 60 minutos que va a ser el director de la institución educativa certificado, ¿no es cierto?, sale del aula y lo que hace es revisar todas las evidencias, todo lo que ha hecho el docente, y empieza a mirarlas en función de cada uno de estos desempeños. Claro, y habíamos hecho, digamos, la conversión para que la gente lo entienda, de 0 a 20, el docente pasa con 13. Con 13. Es decir, no se está exigiendo 20, no se está diciendo, es con 13, ¿no? Y además que esta rúbrica de la observación tiene que ver con el 50%, es decir, de los 20, 10 puntos, de los 13 sería 7.5. Pero, por ejemplo, yo te hago una pregunta para hacer un pequeño resumen y luego ir a la 3 y 4. Veía un video de algunos docentes que decían, esto no está adaptado a la realidad, no, nosotros somos de Puno y el 70% de los chicos tienen anemia y no prestan atención, me van a jalar. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque nuevamente tenemos que decir que es probable que en algunos desempeños no nos vaya tan bien. Claro, no va a ser destacado, tendrá medio punto menos, digamos. Pero digamos, en relación a los niveles que habíamos mencionado, claro, puede estar ubicado en un nivel 3 o hasta en un nivel 2, ¿no es cierto? Pero recordemos que es el conjunto de los desempeños los que se miran y es el promedio de esos 6 desempeños. Por lo tanto, en esta línea de lo que tú señalas, pueden haber docentes que en algunas rúbricas tengan un nivel 4 destacado, en otros un nivel satisfactorio y en otros hasta un nivel 2. Y además que yo me imagino, y eso lo bacán de que el ministerio esté prestando esta atención en la evaluación y en la mejora del desempeño docente, que si va a una escuela donde ve que la mayoría de los niños tienen anemia y no pueden prestar atención, y sí, efectivamente el profesor, por más que se esfuerce, no puede lograr una atención destacada porque hay esta dificultad, también puede ser un buen canal de comunicación para ver cómo se puede solucionar eso, ¿no? En términos de alimentación. O sea, claro, yo creo que también es una buena oportunidad, ¿no? Sí, hay mecanismos, digamos, para mirar el tema de
de las loncheras saludables o de estos programas de alimentación que llegan a las instituciones educativas, ¿no? Y que proveen del desayuno escolar, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo garantizar que el desayuno se dé primero, de modo que los chicos puedan tener una mejor disposición luego para las clases, ¿no? Entonces, hemos hablado de 2 rúbricas, que uno tenía que ver con cómo involucras al chico, no cómo haces que los chicos presten atención y cómo manejas tú el tiempo. Son 2 cosas. Para calcularlo y para que la gente lo entienda, de 0 a 20, estas 2 es 1.5, 1,5 puntos. O sea que si las 2 cosas lo hace de forma destacada, tiene 3 puntos. Pero si no es destacado, pues tendrás un poquito menos. Y vamos ahora a ver a la rúbrica 3 y la rúbrica 4. Bien. Nos vamos a acercar primero a la rúbrica 3, que es promueve el razonamiento y la creatividad, y o el pensamiento crítico. Y ahí es importante mencionar, colegas, que lo que se pretende mirar en el trabajo de ustedes es si ustedes proponen actividades que están vinculadas con el propósito, ¿no es cierto?, de su sesión, y establecen interacciones pedagógicas. O sea, por un lado, son las actividades que ustedes diseñan y que ustedes ejecutan, ¿no? Que esas actividades sean ricas en generar el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. A pensar. Sí, que puedan ayudar a los chicos a pensar, a razonar, ¿no es cierto? Tenemos un problema matemático, tenemos un problema que resolver de la vida cotidiana, ¿no? De algo que pasa a nuestro alrededor, y bueno, pensemos cómo podemos solucionarlo, ¿no? Leemos un texto y comentamos sobre él, pero no nos quedamos solamente con que me gusta, no me gusta, ¿no? Sino que tratamos de entrar un poco en la lógica del texto y discutimos un poquito con los autores del texto para decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué sucede con este personaje? ¿Cuál es la idea central aquí? ¿Qué está defendiendo el autor, por ejemplo, en el caso de un texto argumentativo, ¿no? O, por ejemplo, para pensar, cuando construimos personajes imaginarios a partir de la lectura de muchos textos, ¿no? ¿Cómo ayudamos al niño a ir construyendo ese nuevo personaje? Ideas novedosas, ¿no es cierto? Mirar la creatividad también por ese lado. No asumir que la creatividad tiene que ver con que el niño haga solamente algunas actividades graficoplásticas, sino que la creatividad está atravesada en muchas de las acciones. Eso es bien importante. Creatividad creen que solamente tiene que ver con algo artístico, algo manual. Sí, ¿no? Sí, suele pasar eso. Pero yo quiero que, o sea, esto me parece a mí importantísimo. Por eso es que es importante que todos los oyentes, los televidentes lo entiendan, porque la educación que hemos recibido no es una educación que te enseña a pensar, no es una educación que te enseña a razonar, no es una educación que te enseña a crear, es una educación paporretera que hace que ciertos conocimientos los adquieras y los repitas como loro. Y ahora se quiere que el alumno piense. Entonces se busca, y por eso al docente se le evalúa para que le digan, bueno, docente, piensa cómo hacer para que el alumno piense. ¿Qué cosa se te puede ocurrir para que el alumno piense? Y eso es lo que se va a observar y eso es lo que se va a evaluar. Sí, y también sabiendo, Javier, y docentes que nos escuchan, que hay algunas actividades que tienen que ver con conocimiento de determinada información, ¿no es cierto? O recordar determinada información, pero que está al servicio de algo mayor, ¿no es cierto? De poder razonar. Es decir, necesito identificar algunos elementos, no sé si memorizarlos o tenerlos en la cabeza, porque me van a permitir dar el salto a establecer luego una serie de relaciones entre las ideas que se dan en una situación determinada. Claro, por ejemplo, a mí siempre me llamaba la atención cuando me obligaban a aprender fechas, eran números sin significado. Pero si yo aprendo una fecha para entender esa etapa, esa década, para decir qué significa, claro, pues un chico le dicen, ¿cuándo fue atrapado Ismael? No saben ni quién es, no saben qué año es, pero cuando se habla, bueno, hablemos de los 90s, entonces eso te lleva a un universo de cómo funcionamos como país y eso te hace pensar, te hace razonar.
De acuerdo. Y eso es sumamente importante, Javier, porque hay determinadas actividades que hacemos los docentes, ¿no es cierto?, que nos ubican, o sea, un docente que está pensando en términos de los aprendizajes, que está viendo a sus estudiantes en este proceso de ir avanzando en el desarrollo de sus competencias, ¿no es cierto?, se posiciona ahí y dice, bueno, ¿qué necesito para que los chicos avancen? A ver, ¿qué tipo de información tienen que manejar? ¿Qué tipo de preguntas debo formular? ¿Qué tipo de acciones tienen que hacer ellos? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, es bien interesante y se mira también en este desempeño cómo el docente, a través de las preguntas y las repreguntas, favorecen el desarrollo del pensamiento, porque muchas veces como docentes soltamos la pregunta y no damos tiempo para que los chicos piensen y ya damos la respuesta. Ah, sí, eso es típico. ¿Qué cosa dijo tal? Dijo tal cosa. Eso es típico de los profesores. Dan la pregunta y se responden solitos. Sí, y hay que esperar, ¿no es cierto?, claro, que los chicos puedan procesar la información. Pero para una cosa responder. importante, Rosario, pero eso significa que el docente es el que tiene que desarrollar estas actividades. Porque también antes, no solamente al alumno se le obligaba a seguir la plana, sino también al docente. Estaba como encorsetado, es decir, cada clase, tienes que hacer esto. Entonces, no tiene posibilidades de explorar de qué modo modificar los contenidos para que el alumno pueda aprender. Ahora, ¿se le da también esa libertad de pensamiento y de creación al docente? Por supuesto, un docente que desarrolla competencias, que desarrolla capacidades en sus estudiantes y que él mismo desarrolla sus propias capacidades como docente, ¿no es cierto?, tiene un acercamiento al conocimiento y a las formas de aprender también distinta. Y esto se da desde hace varios años, ¿no es cierto? Claro. Nuestra educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de modo que debemos encontrar a muchos docentes en nuestro país que están trabajando en esta línea de ir generando mejores aprendizajes cuya centralidad está en el aprendizaje y que están en ese esfuerzo de que los chicos piensen, de que los chicos hagan productos nuevos, que creen, que reflexionen, que tengan capacidad para argumentar, ¿no? No, y seguramente algunos docentes que están viendo el programa dicen, pero si eso yo ya lo hago, ¿para qué lo tienen que evaluar? Justamente por eso. ¿Tú qué dices, Rosario? Sí, justamente lo que queremos mirar en estos 60 minutos donde el docente va a hacer gala, digamos, ¿no?, de todas sus esas habilidades que tiene. Que suele usar en el día a día, ¿no es cierto? Vamos a hacer como ese barrido de aquellos aspectos que son fundamentales en la práctica pedagógica y que permiten mirarlo en su actuación con sus chicos, cómo los ayuda a pensar. Y ahorita vamos a ver en el siguiente bloque cómo monitorea y retroalimenta también el aprendizaje. Por eso es que no hay que tener temor. Si tú ya lo haces, entonces seguramente lo que va a pasar es que va a tener una gran nota, ¿no? Y probablemente el ministerio va a replicar algunas de las cosas que ustedes hacen para que otros maestros también lo hagan, porque no todos lo hacen. Vamos a hacer un corto comercial, pero vamos a ver una segunda pastilla de un siguiente mito que tenemos que derribar. Si un estudiante se distrae, me van a desaprobar. Falso. El estándar esperado o satisfactorio para esta rúbrica establece que un 75% de los estudiantes estén involucrados, atentos, participando o interesados en las actividades que se desarrollan. En aulas inclusivas con estudiantes con discapacidad se pide 65%.
Seguimos aquí en La Buena Educación y la verdad es que veo los mitos y leo acá y realmente es increíble cómo el miedo hace que uno exagere un poco las cosas, las sobredimensiones, porque realmente yo no formo parte de esto, pero a mí me parece una evaluación papaya. Es decir, yo estoy viendo el razonamiento y aquí dice que el nivel 3, para que sea satisfactorio, en 60 minutos, por lo menos una vez, tienes que intentar que la gente piense. Una vez, con que una vez lo intentes, ya pasas. Y el nivel 2 es que lo hayas intentado y que la gente no lo haya logrado. Entonces, el nivel 2, claro, hay que mejorar, pero, o sea, no me parece que en 60 minutos, o sea, tampoco están pidiendo que los 60 minutos sean un 60 minutos de explosión neuronal y que todos sean actividades que te hagan romper la mente. No, que una vez hagas una pregunta que la gente pueda pensar y contestar y que pueda reflexionar. Me parece que es algo bastante esperado, no me parece de una exigencia enorme. Sí, recordemos que vamos a ver a los docentes en este tránsito de motivar, de despertar el interés, de organizarse con el tiempo, ¿no? De tener claridad de su propósito y a partir de él poder generar una serie de actividades ricas, interesantes, ¿no es cierto? Y que hagan pensar y que sobre todo se dé, digamos, de manera como sostenida, que se evidencie que en efecto el profesor está generando el razonamiento, que no es solamente con una pregunta, sino cómo ayuda la repregunta, ¿no es cierto? La interacción entre los propios niños, entre el niño y el docente, ¿no? Yo siento que la mayoría va a pasar la evaluación y los que no, pues con las capacitaciones mejorarán y los que no son los que en el fondo no quieren. Eso es lo que yo siento desde afuera, ¿no? Pero veamos la cuarta rúbrica, que esto de la retroalimentación. Explícanos un poquito esto de la retroalimentación, que seguramente muchos oyentes no entienden bien eso. Sí, Javier. Queridos docentes y también padres de familia que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué significa esto de evaluar el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza? Una primera cuestión, Javier, es que la evaluación se da de manera permanente, ¿no es cierto? Es un proceso que se da de manera permanente, en la misma lógica, digamos, de lo que se pretende. Estás hablando de la evaluación del docente frente al estudiante. Así es, ¿no? Un docente recoge información de sus estudiantes de manera permanente. Pero ¿cómo es eso de recoger información de manera permanente, ¿no? De acuerdo a las características de los chicos, ¿no es cierto? El docente va identificando evidencias o pruebas, no sé, que dan cuenta de cómo los niños van comprendiendo. Por ejemplo, hace preguntas, ¿no? Revisa las producciones de los chicos, ¿no? Se desplaza por los diferentes espacios para asegurarse de que los chicos están comprendiendo aquello que se está trabajando. Y si está yendo en otra dirección, le da una retroalimentación para que modifique la dirección, digamos. Así es, y ahí entra entonces el segundo aspecto que tiene que ver con retroalimentar, ¿no? Se identifican aquí 3 tipos de retroalimentación. Hay una retroalimentación por descubrimiento, ¿no es cierto? Que es una retroalimentación más exigente, si se quiere, ¿no? Porque lo que se pretende es que el docente ayude a este estudiante a darse cuenta de qué es lo que está, del error, digamos, viendo el error como una oportunidad, ¿no es cierto? Eso va a cambiar la historia de nuestro país. El error, una oportunidad. Hemos vivido históricamente donde el error se castiga, ¿no? Y es una cosa terrible y los adultos viven temiéndole al error. Ahora el error se va a ver como una oportunidad. Es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y muchos autores así lo señalan. Estamos convencidos de eso, ¿no es cierto? Y visto como una oportunidad para que el niño reflexione. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No es cierto? ¿Qué sucedió en tal procedimiento? ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, te di una pila de chapitas, ¿no? Para que las agruparas en función de algún criterio, ¿no? Ajá. Y los niños identifican las chapitas rojas de una determinada marca, qué sé yo, las verdes, las amarillas, ¿no? Y por ahí nos vamos dando cuenta que en esa agrupación se han mezclado otros colores. Y yo le ayudo a pensar
¿qué pasó ahí, Roberto, Rafaela, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Y el niño mira, yo espero, ¿no es cierto?, la respuesta del niño y dice, ¡ay! Acá está esta verde y la verde no debe estar, ¿no es cierto? Se dio cuenta. Pero yo necesito también ayudarlo a que verbalice qué cosa es lo que pasó, es decir, que vaya identificando el criterio, ¿no es cierto? Es que no son iguales, es que es de otro color. A diferencia de antes que venía el maestro, cuando yo era chico, decía, eso está mal. El verde no va en el rojo, saca el verde, ponlo acá, ya, y obedeces. Bien. Ahora le hace la pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿No ves que hay alguna diferencia? Fíjate en esto para que se dé cuenta. Te das cuenta y claro, en el ejemplo que tú dices, me ayuda a mencionar otro tipo de retroalimentación identificada como elemental, donde yo le digo que está bien o está mal, tal cual como tú planteabas en el ejemplo. Eso no se hace así, cámbialo acá, o me quedo solamente con, muy bien, no, está mal, cámbialo, ¿no? Pero no le devuelvo al estudiante herramientas, no le ayudo a que se dé cuenta. Todo es bien o mal. Así es. Y el otro tipo de retroalimentación es la retroalimentación descriptiva, ¿no es cierto? Donde el docente da algunos apoyos para que el estudiante pueda responder, digamos, a la tarea. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, frente a la situación mencionada del niñito o de la niñita con los 3 grupos de chapita, ¿no es cierto? Si identificamos que por ahí una chapita se pasó al otro grupo, entonces yo le digo, mira, lo que tú tienes que hacer es, tienes que sacar esta chapita porque date cuenta que aquí está el grupo. Ya le explicas un poco más. O sea, si el chico no se da cuenta, ya lo guías un poco más. Sí, y si miramos los niveles de esta rúbrica, ¿no? En el nivel 3, recuerden colegas, este nivel satisfactorio, ¿no? El docente monitorea activamente a los estudiantes, es decir, está preocupado, ¿no es cierto?, y concentrado en que los chicos desarrollen las actividades, les brinda retroalimentación descriptiva y adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. Y aquí hay un elemento importante, colegas, que es importante mencionar, disculpen que lo repita 2 veces, pero es que a veces podemos poner como retos muy altos y nos damos cuenta en el camino que los chicos no están todavía para ese reto. Entonces, digamos, ayudamos al niño, ¿no?, adaptamos nuestra enseñanza para que el niño pueda asumir ese reto, ¿no es cierto? Pero ahí hay que estar bastante atentos, ¿no? De cómo están los chicos, de cómo están siguiendo, digamos, la resolución de la tarea, ¿no? Entonces, para un nivel satisfactorio, el docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes al menos 25% de la sesión. Es decir, 15 minutos de los 60 minutos. A recoger evidencia a través de preguntas, diálogos. Pero además lo que a mí me parece fundamental, porque esta rúbrica lo que está planteando es también una revolución en la forma como el profesor evalúa al alumno. Porque como éramos evaluados eran con una nota. Entonces la única forma de saber si el alumno ha avanzado o no, un examen, la nota, entonces nosotros éramos un número, ¿no? Entonces el que tiene 10, el que tiene 11, el que tiene 13, y ahora se está evaluando el modo como el maestro evalúa. ¡Qué maravilla! Evaluar cómo tú evalúas. Es una evaluación formativa donde yo veo el proceso de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, donde tomo decisiones permanentemente, ¿no es cierto?, para adaptar mi enseñanza, para mejorar mi enseñanza. No es la evaluación al final de un bimestre, ¿no es cierto?, en la lógica de lo que tú mencionas, sino es que yo voy recogiendo información de cómo está avanzando mi estudiante en este proceso. Extraordinario. Y ver cómo está descubriendo, ¿no?, a veces describiendo los procedimientos para que el alumno aprenda.
porque el asunto es que no siempre se sabía si el alumno estaba aprendiendo o no. Así es. Y entonces yo puedo tener intervenciones en determinado momento. Bien, Javier, lo estás haciendo bien. En otro momento que tú lo necesites, yo te puedo decir, mira, ¿y qué te parece si lo haces? Puedes ir por este camino? O, ¿y por qué lo hiciste así, Javier? Claro. ¿No? Cuéntame, ¿qué pensaste cuando hiciste esto? Entonces, puedo transitar en mi sesión, ¿no es cierto?, de 60 minutos por varios tipos de retroalimentación, ¿de Claro. acuerdo? Pero se espera en el nivel, digamos, destacado que el docente dé cuenta, por lo menos, de una intervención, ¿no es cierto?, de retroalimentación por descubrimiento. Claro, y vamos a ver, porque ya el programa se ha ido, el próximo programa, las últimas 2 rúbricas, pero yo me quedo con esta reflexión que a veces dicen, estas cosas han sido diseñadas en una oficina y no van a la realidad. Y yo digo, a ver, ¿qué realidad no debería ser propicia para fomentar el que se piense, el asegurarte que el alumno aprenda, que el alumno pueda ser involucrado, prestando atención, por lo menos una cantidad considerable, ¿no? Que puedas manejar el tiempo? O sea, creo que son cosas que tienen que estar presentes. Difícil el cambio para algunos. Para unos maestros ya pues, se van a pasear. La mayoría de los que están viendo el programa se van a pasear. Pero a algunos les va a ser difícil porque hay condiciones difíciles. Pero la idea es mejorar. Muchísimas gracias Rosario. A ti, te espero Javier. el próximo sábado para ver las últimas 2 rúbricas. Y queridos amigos, cuando el miedo comienza a bajar, la conciencia comienza a aparecer y nos damos cuenta que las cosas eran mucho más claras y mucho mejores y mucho más lúcidas de lo que imaginábamos. Nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación.